Bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video voy a resolver el siguiente problema sobre triángulos semejantes. Se nos están dando dos triángulos aquí que son PQR y DEF y se nos dan algunas medidas. Del primer triángulo conocemos, por ejemplo, los tres lados que son 5, 8 y 7 y conocemos además un ángulo, este ángulo de aquí de 60 grados. Del otro triángulo conocemos dos ángulos, el de 60 y el de 82 y conocemos dos lados que son 15 y 21 y nos pide el problema determinar cuál es el valor de X. Bueno, y también podemos calcular cuánto mide el tercer lado. En realidad ese problema tampoco es tan complicado. Igual lo vamos a hacer. Pero bueno, lo importante aquí es determinar el valor de X. Para eso vamos a usar semejanza de triángulos. Pero para poder usar semejanza de triángulos, primero debemos ver si nuestros triángulos son efectivamente semejantes. Tenemos para ello varios posibles criterios. Si, por ejemplo, los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados de otro, bueno, pues entonces serán semejantes. En este caso no conocemos los tres lados de los dos triángulos, así que no podemos usar este criterio. Hay otro criterio que nos dice que si los tres ángulos de un triángulo son iguales a los tres del otro, entonces son semejantes. Este criterio tampoco nos va a servir en este caso porque no conocemos los tres ángulos de los dos triángulos. Aquí sí conocemos los tres, básicamente, porque este lo podemos calcular. Pero de este no conocemos cuánto miden estos dos. Por lo tanto, no podemos saber si sus ángulos son iguales. Entonces, este criterio tampoco nos va a servir. Ahora, hay otros criterios que son conocer dos ángulos y el lado que está entre esos dos ángulos, o conocer dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados. Tampoco ninguno de estos nos va a servir porque no conocemos, en realidad, dos lados y el ángulo entre ellos. O sea, aquí, por ejemplo, sí conocemos estos dos lados y el ángulo que está entre ellos, pero acá, bueno, tendríamos que tomar el mismo ángulo y los dos lados que están entre ellos y ver si son proporcionales, pero uno de ellos es X y no lo conocemos, entonces tampoco nos va a servir ese criterio. Pero hay un criterio parecido a este último, en el cual conocemos dos lados y un ángulo, aunque esos dos lados no sean los que subtiendan al determinado ángulo, ¿sí? Ese es el criterio lado-ángulo y en este caso sí se va a cumplir. Vean que tenemos aquí este ángulo de 60 que es igual a este de acá. Ese es el ángulo que tenemos igual en ambos triángulos. Ese sería este de aquí, el ángulo. Ahora hay que ver dos lados. Uno de esos lados estará adyacente al ángulo y el otro no, pero deben ser entre sí proporcionales, ¿sí? Vean que en este caso tenemos por acá el lado este de 5 y aquí el de 15. ¿Sí? 15 es el triple de 5. Entonces estos dos lados son proporcionales. Bueno, aparentemente si vemos que también hay otro lado que también sea el triple del de acá. Es decir, en este caso vean que, por ejemplo, este 21 también es el triple de este 7. Entonces tenemos dos lados que son proporcionales. Si nosotros dividimos el de 15 entre 5, eso nos da 3. Y si dividimos el de 21 entre el de 7, también nos da 3. O sea que los lados son proporcionales, dos ángulos, bueno, el ángulo de 60 grados es igual en ambos triángulos y uno de los lados es el adyacente al de 60. Este de 15, que corresponde a este de 5, es el adyacente al ángulo de 60 grados. Entonces, podemos usar este criterio. Entonces ya vemos que por este criterio los dos triángulos son semejantes. Ahora habrá que identificar cuál es el lado que corresponde al X. Bueno, pues será el tercer lado, el que todavía no hemos tomado. Este de X va a corresponder al de 8. Y como estamos viendo que cada lado de este triángulo grande es el triple de cada lado de este triángulo pequeño, porque vean, este 21 es el triple de 7 y este 15 es el triple de 5. Bueno, pues este X tendrá que ser el triple de 8, ¿sí? Entonces X tendrá que ser el triple de 8, o sea 3 por 8. Y entonces ya de ahí vemos que X debe valer 24. Otra forma de hacerlo, una vez que ya hemos encontrado que los triángulos son semejantes, bueno, pues tendríamos que dividir dos lados que conozcamos y otros dos lados que involucren uno de ellos a la X. O sea, en este caso podríamos dividir 15 entre el 5 y en el otro lado tendríamos que dividir la X entre el de 8. Y resolviendo esta ecuación, bueno, pues vamos a llegar a que X es igual a 24. Son formas equivalentes de hacer esto mismo. Bueno, de esa manera entonces hemos terminado. El valor de X es de 24. Ah, y por cierto, si quieren saber cuánto mide este ángulo de acá, bueno, pues simplemente hay que ver cuánto falta para llegar a 180 grados. Recordemos que la suma de tres ángulos de un triángulo, bueno, pues la suma de sus tres ángulos son 180. Entonces, si nosotros a 180 grados le restamos 82 y luego a ese resultado le restamos 60, bueno, pues con eso tendremos el tercer ángulo. Pues 180 menos 82 menos 60 nos da 38. Así entonces, este tercer ángulo mide 38. Un problema más interesante sería en este otro triángulo, el pequeño, también determinar los dos ángulos que nos faltan. Como ya sabemos que los triángulos son semejantes,
Bueno, pues sabemos que estos dos ángulos deben ser iguales a los dos ángulos de acá. O sea, uno de ellos debe ser de 38 y otro es de 82. El detalle está cuál es cuál. No hay que ponerlos nada más al azar. Hay que ver cuál es el de 38 grados, por ejemplo. Bueno, pues vean que el de 38 grados tiene como lados adyacentes al de 21 y al X. ¿Sí? El de 21, como dijimos, corresponde al de 7 y el X corresponde al del 8. Entonces estos dos lados de acá que son adyacentes a este ángulo de aquí, bueno, pues este ángulo tendrá que ser igual al de 38. Y entonces con eso tenemos ya el tercero, que es el de 82. Y entonces ahora sí, hemos terminado. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.